les atiendan. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Abra su Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 12. Alabado es el Rey, amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Es una parte de la escritura que ya ha sido muy, pero muy trillada, ¿verdad? La repasan y hablan se habla de que no nos conformemos a este mundo. Y quiero, hermanos, que consideremos, Dios siempre tiene algo para nuestras vidas en la escritura. Y dice en el versículo 1, capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. 2. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tome su lugar, hermanos, dando gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Rogamos al Señor, hermanos, que nos dé la libertad para poder explicar. Quiero hablar acerca de lo que es la adoración. Y la gente tiene conceptos muy diversos acerca de la adoración a Dios. ¿Cuál es la verdadera adoración a Dios? Y la palabra de Dios tiene solamente una forma, ¿verdad?, en la cual podemos adorar. Hay gente que dice es que se tiene que hacer de esta manera o se tiene que hacer de esta otra manera. Y en veces limitamos la adoración, hermanos, a cierto tiempo y en cierto lugar solamente, cuando la adoración es siempre. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Y vean lo que dice ahí en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué, hermanos? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Dice el apóstol Pablo, les está escribiendo a los hermanos en Roma y les dice que él les está rogando, pero en el inicio dice así que, es decir, que él está ligando todo lo que él vino hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y comienza en el versículo 1 del 12 a decir así que, por todo lo que ya les había explicado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿qué? En sacrificio vivo. Cuando usted oía en el tiempo del apóstol, cuando alguien hablaba de un sacrificio, se refería, y todos entendían que estaba hablando de adoración. Era que a la antigüedad sacrificaban animales, ¿sí se acuerdan, hermanos? Ellos hacían sus sacrificios y eso era la forma en que adoraban a Dios. Entonces aquí nos hace ver el apóstol Pablo que el sacrificio a Dios o la adoración a Dios tiene que ver mucho en lo que nosotros sepamos de nuestro Dios. Que de acuerdo a lo que nosotros entendamos de nuestro Dios es de la forma en que vamos a adorar. Es por eso que hay veces que vas a pueblos donde no adoran a Dios porque no entienden lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y la adoración tiene que ver mucho con nuestro entendimiento. Si tú entiendes qué tan grande es tu Dios, tu adoración va a ser grande, excelente, va a ser la mejor. Pero cuando no logramos entender lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, nuestra adoración es fría, apática, sin sentido, porque no entendemos qué tan grande es nuestro Dios. Y él está diciendo así que, hermanos, él está hablando de todo lo que habló en el capítulo 1 de Romanos. Y ustedes saben lo que habló en el capítulo 1. Él les empieza a hablar que el hombre fue desechado porque no tomó a Dios en su noticia. En el capítulo 3 habla de que todo el hombre por causa del pecado está destituido de la gloria de Dios. ¿Sí? Y hasta el capítulo 11 nos empieza a hablar lo que es el evangelio. ¿Sabe qué es el evangelio, hermanos? Es las nuevas de salvación. Y las nuevas de salvación, hermanos, traen consigo también una noticia triste.
no nomás es una noticia de mucha alegría, sino también trae una noticia que trae juicio. ¿Por qué? Porque primero tienes que enterarte, para poderte dar cuenta de que hay salvación para tu vida, te tienes que enterar que eres un reo de muerte. Que todos nosotros estábamos condenados, que todos nosotros estábamos para ser mandados al mismo infierno. Y la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros para traernos vida. Y por lo tanto, nosotros por sus muchas misericordias, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos de presentar nuestros cuerpos como una adoración a Dios. ¿Sí está acá, hermano? Dios nos está pidiendo, así va a ser tu oración, de acuerdo a lo que tú entiendas de tu Dios. Y lo primero que debes que entender es que sin Dios estás condenado. ¿Sí estamos acá, hermanos? Que todos necesitamos de nuestro Dios. Y Él vino a morir, Él vino a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Lo que Él sufrió en la cruz del Calvario es lo que se nos tenía que haber hecho a nosotros. Él, siendo justo, no pecador, sufrió todos los pecados, sufrió la maldición que era para nosotros. ¿Sí está viendo eso, hermanos? Y en esa manera deberíamos de estar agradecidos de lo que Dios ha hecho por nuestra vida, y en esa forma presentar nuestra adoración a Dios. Luego la adoración es en consecuencia del conocimiento que tú y yo tengamos de nuestro Dios. Si estamos acá, hermanos, se están durmiendo. Sé que están cansados, pero es importante, hermanos, que entendamos esto, porque nuestra adoración tiene que ser de la medida que es nuestro Dios, de lo que tú y yo entendamos de la grandeza de nuestro Dios. Así, de esa manera tiene que ser nuestra adoración a Dios. Y no estoy hablando de la adoración de solamente venir a alabar a Dios. La alabanza está dentro de la adoración, es parte de la adoración, pero la adoración no se centra nada más en cuanto estamos alabando. Ahorita estamos adorando. Cuando tú y yo guardamos reverencia a la palabra de Dios, estamos adorando, porque la adoración significa, es nada más alabanza, es también honra, es respeto, es amor, es obediencia. Esa es la adoración. Entonces no se limita solamente a que estemos aquí en estas cuatro paredes y en el momento en que estemos solamente alabando a Dios. La adoración es algo más, y lo vamos a ir viendo por medio de la escritura. Mira, quiero que vean el Salmo 29, capítulo 29, versículo 2. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Es importante, hermanos, que entendamos lo valioso que es que nosotros seamos adoradores, verdaderamente adoradores. Alabado es el Rey. Salmo 29, versículo 2. ¿Lo tiene, hermano? Dice: dar a Dios, ¿qué cosa, hermanos? La gloria, ¿qué? Debida a su nombre. Adorar al Señor en la memoria de su santidad, o en la hermosura de su santidad. Pero ahí dice que debemos de darle la gloria a Dios. ¿Cómo, hermanos? La gloria debida, es decir, la gloria que Él se merece. No cualquier gloria, la gloria que Él se merece. Y cuando tú estás dándole gloria a Dios, y cuando tú estás alabando a Dios de una forma mediocre, ese es el Dios que tú tienes, un Dios mediocre. ¿No les gustó? Pero eso es la verdad. Porque a Dios se le tiene que dar la honra debida. Si Él es un Dios grande, poderoso, entonces darle la gloria que Él se merece. ¿O al caso cuando nosotros ofrecemos una adoración a Dios que no nos mueve ni siquiera a decir aleluya, gloria a Dios santo? Entonces nuestro Dios ha de ser muy chiquitito. ¿Va? Sí, hermano. Y nuestro entendimiento se ha turbado. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo entendemos, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros, solamente tenemos que decir: gracias, Señor, por todo lo que tú diste por mí en la cruz del Calvario, por haberme librado de esa condenación eterna, por haberme guardado y por darme todo lo que tengo hasta ahora. Sí, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Pero lo que dice Romanos capítulo 1. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. El diablo lo primero que quiere impedir que el hombre sepa es el evangelio,
la palabra de Dios, porque sabiendo la escritura, hermanos, de esa manera va a poder adorar a su Dios. Mientras no conozca a su Dios por medio de la palabra, porque es por medio de la palabra que se da a conocer nuestro Dios, entonces no podemos darle adoración, la adoración que Él se merece. Sí, alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1 versículo 21 dice, porque habiendo conocido a Dios, ¿qué dice, hermanos? No le glorificaron como ¿qué? Como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue ¿qué cosa? Entenebrecido. Habiéndolo conocido, no le dieron la gloria que él se merecía. Sabiendo qué tan grande era Dios, ellos no le dieron la gloria, sino que más bien le hicieron caso a su necio corazón. Y mira lo que dice el versículo 22, diciéndose ser sabios, creíanse ser sabios, se hicieron fatuos o necios, trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, y de aves, y de animales, y de cuadrúpedos, y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. ¿Sí lo está viendo, hermano? Oiga, en lugar de darle la gloria a Dios, que Dios es, ni los cielos de los cielos lo pueden contener, lo estimaron ¿en qué? En una imagen de una escultura de hombre o de animales. Es decir, lo hicieron a Dios menor que el mismo hombre. Porque el hombre fue el que creó esas imágenes, fue el que hizo esas esculturas. Y luego le dice, tú eres mi Dios. Y lo estimaron en muy poco al Señor al poner esas esculturas y decirle, tú eres mi Dios, cuando Dios es más grande que los cielos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Luego entonces, hermano, por no entender qué tan grande es nuestro Dios, nuestra alabanza es pobre, nuestra adoración es pobre. Mira lo que dice el Salmo 100. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, amén, hermanos. Ya lo saben algunos de memoria, hermanos. El Salmo 100 dice, cantar como, hermanos, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría, venir ante su acatamiento con regocijo. Y luego, ¿qué dice? Reconócelo, reconoce. Para reconocer tienes que entender, hermano. Y para poder entender tenemos que meternos en la lectura de la palabra, experimentar la presencia de Dios. Reconoce que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas, ¿cómo, hermano? Con reconocimiento, con acción de gracias, agradeciéndole a Dios por lo grande y maravilloso y misericordioso que ha sido para con nosotros. Porque siendo pecadores, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermano. ¿No te das cuenta qué tan grande es eso? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros cuando éramos reos, es decir, estábamos para ser muertos. Y ya estando allí en el lugar de la condición en que nos encontrábamos, el Señor dijo, no, hazte a un lado, hijo, yo voy a pagar el precio. Cuando ya estábamos condenados, cuando ya, es decir, ahorita decían, pero es que yo no estaba así. Pues no te dabas cuenta. Y es por eso que el mundo, hermano, no tiene a Dios en su noticia. Porque el mundo ni siquiera se da cuenta que es reo de muerte, que es condenado y que tiene que venir al Señor para que pueda ser salvo. Y por eso es que no pueden alabar a Dios, porque ni siquiera entienden lo básico, lo principal, que es el evangelio, las nuevas de salvación. Si estamos acá, hermanos. Pero aquí esta carta es para nosotros, ¿verdad? Romanos es para los hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las muchas misericordias. No es una, son muchas las misericordias que Dios ha hecho por nosotros. Solamente ponte a razonar, a pensar todo lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí. Que sin ser merecedores el Señor ha dado todo para nosotros. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo.
Mira lo que dice en el Salmo 8, hermanos. Qué bueno es Dios, amén. Salmo capítulo 8. Por eso que el pueblo de Dios no se tiene que cansar, hermanos, de alabar y glorificar el nombre de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el Salmo 8, versículo 1: oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar el enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Pues lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces de la mar, todo cuanto pasa por el sendero de la mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oiga, el salmista decía: ¿qué es el hombre, Señor, para que hayas tenido tanta misericordia? Pero sin embargo, en su amor, en su misericordia, el Señor nos ha puesto en un lugar de muy alta estima. Somos la corona de su creación. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el Salmo 139, hermanos. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Alaba al Señor porque Él está aquí, hermanos. Venimos a alabar su nombre. Dice el versículo 1, dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has rodeado. Y estás impuesto en todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es, no la puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubrirán de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú pusiste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. ¿Qué, hermanos? Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. ¿Por qué lo alababa el salmista? Porque él estaba maravillado de la grandeza de su Dios. De acuerdo al conocimiento que él tenía de su Dios, era la forma en que él adoraba a su Dios. Te alabaré, dice, porque estoy maravillado, estoy asombrado. No lo puedo comprender, tu grandeza es inigualable. Tus caminos son insondables. Si estamos acá, hermanos. Y nuestra adoración es de acuerdo al conocimiento que tú y yo tengamos de nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. ¿Se acuerdan de aquellos dos jóvenes que ofrecieron los primeros sacrificios, hermanos? Caín y Abel. ¿Sí se acuerdan? Y ahí la Biblia habla: desde ese tiempo los adoradores, había una gran diferencia entre un adorador y otro. Capítulo 4 de Génesis. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo.
versículo 3 del capítulo 4, dice: y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda al Señor. Así dice, ¿va, hermanos? Dice: y Abel trajo también de los primogénitos, ¿de qué? De sus ovejas, de sus grosura, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando presentaron la ofrenda al Señor, hermanos, dice que Caín ofreció de lo de la tierra, ¿va? Así dice, hermanos, o ¿cómo dice su versión? Sí dice, ¿va? Dice que en el versículo 3 dice: aconteció que estando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Pero la ofrenda de Abel, ¿cómo fue, hermanos? No nomás dice que como él era ganadero, él trajo nomás del fruto del ganado. No dice así. Dice que escogió de las primogénitos. O sea, de lo mejor escogió, ¿qué? Lo mejor. Escogió lo más gordito, lo mejor que había para ofrecérselo a Dios. Y eso le agradó a Dios. Si estamos aquí, hermanos. Había dos adoradores y un adorador, en la adoración que él le prestó al Señor no le agradó. Así lo dice la Biblia. Y cuando leemos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, plural. Es decir, que no fue una vez, fueron muchas veces, a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Note bien que lo trae hasta el pasaje de la fe. Es decir, que cuando Abel ofreció el sacrificio, no nomás ofreció un sacrificio cualquiera, así porque le habían dicho que había que ofrecer sacrificio al Señor, sino porque él creyó que Dios era tan grande y merecía un mejor sacrificio. Por su fe fue acepto el sacrificio, hermanos. Cosa que no habla de eso de Caín. Caín tal vez hacía como los que vienen a la iglesia y lo hacen de una forma rutinaria. Ay, no les gustó, pero así es. Y nosotros tenemos que cambiar eso de nuestra mente, hermanos. Tenemos que venir aquí a adorar a Dios verdaderamente, en todo tiempo reconociendo, como dice el salmista, entrar por sus puertas con alabanza, con reconocimiento. Eso es todo el tiempo, hermanos. Tenemos que estar reconociendo que nuestro Dios es grande y que Él es digno de ser alabado y que Él es digno de ser honrado. Y por eso venimos a alabarlo, hermanos, no solamente para cumplir en un club social, sino porque entendemos que nuestro Dios merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, hermanos, esa ofrenda va a llegar al mismo cielo, porque lo estamos haciendo en fe, creyendo que lo que hacemos aquí es lo mejor y lo estamos haciendo para el que todo lo puede. Si estamos acá, hermanos, alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, porque eso va a traer beneficio a nuestras vidas. Cuando tú y yo empecemos a adorar de esa manera, hermanos, va a haber bendición en gran manera en nuestras vidas. Y es que, hermano, ¿por qué quiere el Señor que nosotros le adoremos? No es que Él quiera que nos le adoremos, hermano. Él no nos necesita. Él es un Dios completamente feliz, es un Dios completamente alegre, es un Dios completamente suficiente en sí mismo. El que necesita adorar a Dios somos tú y yo para poder ser felices. Y es por eso Él quiere que, hijo, alábame, porque eso te va a traer felicidad, eso te va a traer gozo. Si estamos acá, hermanos. Entonces el que tú y yo le alabemos, Él quiere que le alabemos para que podamos disfrutar de su belleza, de su hermosura, de su gloria. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y dice ahí en Isaías capítulo 29, hermanos.
Isaías capítulo 29. Sí, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Amén. Isaías 29, una parte muy conocida, versículo 13. Amén. Dice pues el Señor, porque este pueblo, ¿qué dice, hermanos? Se me acerca con su boca, con sus labios. Con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado, ¿por qué? Por mandamientos de hombres. Oiga, está tremendo, hermanos. A veces que queremos adorar a Dios con mandamientos de hombres. Es que a mí me dijeron que honrar a Dios y adorar a Dios es de esta manera o de esta otra manera, cuando eso no es así. Cuando la palabra de Dios es la que nos debe que guiar, es la que nos debe que instruir, no lo que dice el hombre. Lo que diga el hombre está bien, escúchalo, pero todo lo que él diga tienes que escudriñarlo en la palabra de Dios para ver si esas cosas son correctas. ¿Va? Porque a veces que venimos enseñados de diferentes formas, donde nos han dicho que no tiene que haber música, que no tiene que haber aquello, que no tiene que haber lo otro, ¿va? Pero ¿qué nos dice la Escritura? Y es que para poder adorar al Dios al cual nosotros servimos, tenemos que conocerlo, y lo vamos a conocer por medio de ¿qué? De su palabra. Y cuando tú y yo nos metemos a su palabra, Él nos dice cómo quiere que le adoremos, cómo quiere que le sirvamos. Bendito es el nombre del Señor. Y esa adoración y ese servicio va a ser de su agrado, porque lo estamos haciendo de la manera que Él nos lo está mandando, y no de la manera que el hombre lo está enseñando. Y aquí dice que estos lo adoraban al Señor con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. ¿Y por qué lo hacían, hermano? Porque también eso alababan a Dios por medio de ¿qué? De mandamientos de ¿qué? De hombres. Mira lo que dice ahí en Juan capítulo 4. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Acuérdense, hermanos, que la palabra no es de mi persona contra su persona, porque uno dice, ay, lo dijo por mí. No, yo no lo dije por nadie. Yo lo estoy diciendo nomás lo que tocaba predicar ahora, hermanos. Es lo que el Señor nos pone. Alabado es el Rey. Y hasta calor me dio. Aleluya. Juan capítulo 4. ¿Va? Y la palabra de Dios es la que nos instruye. Amén, hermanos. Versículo 19 dice: y dícele a la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres, fíjense bien lo que está haciendo la mujer. La mujer está defendiendo la forma de adoración que tenían sus padres. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe de adorar. Dícele Jesús: mujer, ciertamente, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién, hermanos? De los judíos. El Señor dice: no es la forma en que tú me dices que hay que adorar, o como tus padres lo adoraron, ni tampoco ahorita los judíos están adorando ahí porque ahí les mostró el Señor, pero eso va a cambiar. Dice: ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores le van a adorar a Dios en espíritu y ¿cómo, hermanos? Y en verdad. Ya no va a ser en ese monte, ya no va a ser en allá, sino va a ser en espíritu y en verdad. Y muchas veces defendemos, ¿verdad?, la tradición de nuestros padres, la tradición de lo que nos enseñaron, y no defendemos lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y esta mujer estaba defendiendo esa postura. Es que nuestros padres y ustedes dicen que allá en Jerusalén. ¿Sí? Luego dice el Señor enseguida: vosotros, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué, hermanos? Que le adoren. Oiga, qué importante. El Señor cambió la forma de adoración. Ya no era un lugar preciso.
Ahora los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque hace la aclaración, porque Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Y tú y yo qué somos? Somos el templo del Espíritu de Dios. Donde quiera que andemos debemos de adorar a Dios, porque Dios es espíritu y Dios habita en nosotros. Él cambió, ya no nomás es un lugar. Vamos a ir a adorar a Dios nada más cuando venimos a la iglesia. No, tiene que ser las 24 horas al día, los 7 días a la semana. La adoración es constante, porque nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y si Dios está habitando en nosotros, nosotros tenemos que estarle adorando. Y la adoración no solamente es alabanza, hermano, es honra, es respeto, es amor y es obediencia. Por lo tanto, que aunque no estemos cantando y exaltando el nombre con nuestros labios, debemos que estar honrando a nuestro Dios con nuestros hechos, con nuestra vida. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Va? ¿No es así, hermano? Mira lo que pasa ahí en Malaquías, hermano. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿qué de mi honra? Y si soy señor, ¿qué de mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos amancillado? Y en que decís la mesa del Señor es despreciable. Oiga, venían y traían pan inmundo delante de Dios y decían: no hemos hecho nada malo, todo está bien. Oye, nosotros venimos aquí, hermanos, y ¿qué es lo que estamos ofreciendo delante de Dios? A veces ni respeto tenemos cuando se nos está predicando la palabra. No es mía, hermanos, es de Dios. No tenemos respeto a nuestros servicios, porque no venimos a darle la honra y la gloria al hombre. Los aplausos que tuyos no son para el hombre, son para Dios. La alabanza es para Dios, la exaltación es para Dios, no es para el hombre. Y no guardamos el debido respeto que eso se merece, que nuestras reuniones deberían de tener, porque se está juntando el pueblo del Señor, la iglesia del Señor. No son estas 4 paredes, somos nosotros, hermanos, la iglesia del Señor. Y por lo tanto, si nos reunimos aquí, hermanos, deberíamos de tener respeto. Ay, como que no está bueno el asunto, va, pero eso sí es así. Como si respetamos y si honramos a nuestros señores, es decir, a nuestros patrones. Nadie llega tarde. Ups. ¿Sí? Si tienes una cita con el doctor, si no llegas a tiempo, perdiste tu cita. Y ahí estás. No llegas barriéndote como llegan aquí. ¿Ah? Llegamos con tiempo, ¿verdad? Y acomodamos todos nuestros planes que teníamos, los acomodamos de acuerdo a que se acomode todo y podamos estar a donde se nos citó. ¿O es que me equivoco? ¿Será que solamente yo lo hacía así? Pero como este es del Señor y como Él no lo estamos viendo, ¿va? Pero ese es el poco conocimiento que tenemos de Él, porque Él merece todo lo mejor. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. A ver, dice: ok, a mí me traes lo malo, lo feo, lo ciego, lo cojo, lo roto, lo enfermo. Todo me lo traes a mí. A ver, agarra eso mismo que me ofreces a mí, dáselo a tus principales. Ve ahí con tus gobernantes, ándale, llévale lo mismo, a ver.
A ver si vas a ser acepto delante de ellos. A ver cómo te va. Hazlo. Y en vez no nos damos cuenta, hermanos, de lo que estamos, el menosprecio que tenemos de nuestro Dios. En la forma en que nos comportamos, estamos diciendo que nuestro Dios no vale la pena. Él no merece lo mejor. Él solo merece las obras y ahí lo que nos quede. ¿Va? Eso es lo que le decimos al Señor. Lógico, con nuestros labios no lo hacían como esta gente. No, ¿cómo? Para ellos estaban haciendo bien. Versículo 9. Ahora pues, orad a la faz de Dios, que tenga piedad de nosotros. Esto de vuestra mano vino. Les seréis agradables, dice el Señor de los ejércitos, quien también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde. Yo no recibo contentamiento en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestras manos me será agradable el presente, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todos los lugares se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es, ¿qué cosa, hermanos? Entre las gentes, dice el Señor de los ejércitos. Si está viendo que de acuerdo a la grandeza, lo que tú entiendas de la grandeza de nuestro Dios es tiene que ser nuestro presente. Si lo está viendo, hermanos, constantemente lo está diciendo. Versículo 12, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, cuando hablan que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, qué trabajo, y lo desechasteis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, presentasteis ofrenda. ¿Seráme acepto eso de vuestras manos, dice el Señor? Maldito el engañoso, que tiene mucho en su rebaño, y que promete y sacrifica lo dañado al Señor, porque yo soy grande rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Es decir, le ofrecemos a Dios lo que nos sobra y no lo que Él merece. La pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro Dios? ¿Cómo estamos ofreciendo nuestro carnero, nuestra ofrenda a Dios? ¿Le estamos dando lo que sobra? ¿Lo enfermo? Ay, es que no tenía otra cosa que hacer, vamos a la iglesia. Y todo eso lo está viendo Dios, hermano. Y ahorita ya no es como en el tiempo de antes, hermano, donde teníamos que ofrecer en el altar sacrificios, ¿verdad? De carneros y de palomas y de panes y de granos y de vino que se tenía que echar ahí como libación, hermano. Ya no está haciéndose así. Pero ahora nuestra ofrenda a Dios, ¿qué es? Romanos 12. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermanos, amén. Y es que es tan bueno, hermanos, que no nos ha consumido. Es misericordioso. Versículo 1 dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, óigalo bien, era una rogativa del apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, solamente considere todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Él venía hablando de su gran salvación, del plan de salvación, como el pueblo de Israel fue atado a desobediencia para que nosotros pudiéramos entrar. Y tantas cosas que el Señor hizo por nosotros. Por sus muchas misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en adoración vivo a Dios. Nuestros cuerpos como adoración a Dios, como un sacrificio. Acuérdense que el sacrificio era la adoración que se hacía. Como adoración, nuestros cuerpos, una adoración de un cuerpo vivo.
Es decir, que vamos a sacrificarlo, vamos a adorar a Dios. ¿Cuándo, hermanos? ¿1 hora a la semana? ¿2 horas a la semana? Vivo, mientras vivamos. Nuestro cuerpo tiene que ser ofrecido en un sacrificio vivo. Y no nomás cualquier sacrificio, tiene que ser agradable, acepto delante de Dios. Es decir, tengo que preguntarme todos los días si lo que yo estoy haciendo es agradable y es acepto delante de Dios. No nomás me voy a conducir por la vida como sea. Todo lo que yo haga conforme a la voluntad de Dios, estoy dándole honra y gloria a Él. Mi vida es una completa adoración a nuestro Dios. Todo lo que yo haga en mi vida, cuando trabajo por mis hijos, hermano, cuando trabajo por mi familia, cuando me preocupo por esto, por aquello, estoy dándole honra y gloria a Dios porque el Señor me lo dejó que así lo hiciera. ¿Cuántos están acá? Cuando yo voy y predico la palabra, a veces le estoy dando honra y gloria a Dios. Estoy adorando a Dios con mi vida. Mi vida es un sacrificio vivo. Es una adoración viva a Dios todo el tiempo. Pero cuando tú y yo nos apartamos de eso, hermanos, y solamente le damos lo que sobra, entonces tenemos que considerarlo. ¿Va? Es importante, dice que tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice que es que vuestro racional culto. Es decir, que tiene que ser con entendimiento lo que hagamos, con razón. Nuestro servicio a Dios tiene que ser a medida como entendemos la palabra de Dios. Si estamos acá, hermano. Es decir, que cuando alguien te invita, hermano, ¿tú sabes bailar? Sí, sí sé bailar, a lo mejor sí sabes bailar. Pero digo, vente, nos hace falta alguien aquí para el baile. No, dile tú, es que yo no traigo pies ni manos. ¿Cómo? No estás manco ni. No, es que no son mías, son las del Señor Jesucristo. Él las compró en la cruz del Calvario, son de Él. No puedo utilizarlas para el pecado. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios ¿en dónde? En vuestros cuerpos. Sí, así dice, hermanos. Y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de qué, hermanos? Nosotros tenemos que darlo, entregarlo a Dios y glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Nuestras manos ya no son nuestras, fuimos compradas, son de nuestro Señor Jesucristo, de manera que ya no las podemos usar para el pecado como instrumentos de injusticia, sino que ahora los usamos para el Señor como instrumentos de justicia. Estamos acá, hermanos. Qué importante, hermanos, que lo entendamos. Por eso el apóstol dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 9, dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables. La palabra agradable, hermano, quiere decir que le estamos dando al Señor que Él se regocije por lo que hacemos. Es otra de las preguntas que debemos hacernos. ¿Se regocijará el Señor por lo que estoy haciendo ahorita? Cuando en veces estamos de perezosos, sin hacer nada por la obra de Dios. Cuando deberíamos de ser agradecidos y hablarle a la gente: hey, ten cuidado, estás en un peligro muy grande. Vas a ir a un lugar de tormento eterno. Pero te tengo una buena noticia: Dios murió por ti. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti, para traerte vida, para rescatarte. Y donde quiera que andemos, hermanos, podamos transmitirle y hablarle a la gente de Cristo y su poder. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, amén, hermanos. Ahí dice, va, que es nuestro culto racional, es nuestro culto lógico. Nuestro servicio debemos de estudiar la palabra de Dios cada día, hermanos, para saber en qué manera podemos servir a nuestro Dios. Romanos capítulo 6 versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros. Fíjense bien, presentarlos es en un sacrificio, ¿va? Presentad vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, dice en Romanos 12:1. Ahora el 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿qué? Ya no es para ello como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué, hermanos? De justicia.
Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Todo lo que hagamos, hermanos, tenemos que hacerlo para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Y qué es todo, hermanos? ¿Qué abarca todo? Todo. Y si usted sigue leyendo ahí Colosenses 3:17 y se pasa al 18, dice: y que las mujeres deben que estar sujetas a sus maridos, y que esto y que el otro. Ese es el todo, hermanos. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio, una adoración constante para nuestro Dios. Así que debemos de preguntarnos cómo estamos ofreciendo nuestro sacrificio. ¿Le estamos ofreciendo lo ciego, lo enfermo, lo robado? Ay. ¿O es que acaso no entendemos la grandeza de nuestro Dios y que Él merece la honra debida a su nombre? ¿Te has preguntado, hermano, si hemos estado entregándole a Dios nuestra adoración como Él se la merece? Porque ¿para qué fuimos creados, hermanos? Sí, así dice, va, que a todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los formé, los crié y los hice. Para eso fuimos. Y en veces que nos sentimos tristes y decaídos porque no le estamos dando la honra debida a su nombre. Y es que, oiga, imagínese que usted utiliza algo que no es para eso. ¿Puede aspirar con esto? No va a funcionar, para eso no fue hecho. ¿Sí me explico? Y nosotros fuimos para eso. Cuando hagamos eso, cuando demos honra y gloria al Señor, vamos a poder sentirnos satisfechos y completos, felices como nuestro Dios. ¿Sí lo está viendo, hermano? Pero como hacemos lo que no, para lo que no fuimos hechos, pues estamos ahí sufriendo las penalidades, los problemas y todo aquello que viene en consecuencia por la desobediencia al Dios Todopoderoso. Póngase sus pies, hermanos, dándole gloria a Dios, porque Dios es bueno. Espero en Dios, hermano, que haya sido claro, va, y que se haya podido entender. Nuestra adoración no está limitada a cuatro paredes, hermanos, es nuestra vida misma. Tenemos que entregar a nuestro Dios todo lo que somos, todo nuestro ser. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Voy a invitar a los músicos, hermanos, para entonar ese canto a Dios ha sido bueno. Y porque ha sido